la gerente jurídica de Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos, como también así la jefa de unidad legal, que de igual forma el Ministerio Público ha encontrado participación en estas dos personas. Las mismas igual van a ser puestas a conocimiento del juez para que se defina su situación jurídica procesal. El día de ayer hemos tenido ya una gran cantidad de ciudadanos que han sido sancionados, 108 vehículos, 34 locales que incumplían las medidas de bioseguridad y 40 comerciantes minoristas que también han sido suspendidos en sus actividades. Vamos a proseguir con las tareas de control en el curso de estos días. Creo que el día de ayer la gente ha salido desesperada de sus casas, hoy día hemos visto un poco menos de gente ya en las calles, pero vamos a continuar, por supuesto, con los operativos de control, con la policía, con las Fuerzas Armadas. Él, si bien aún mantiene un cuadro sintomático de COVID-19, está hospitalizado en un establecimiento de salud, pero él aún está con picos febriles, está con accesos de tos, está con cefalea, malestar general. Hemos visto que las cifras se han aumentado de una forma alarmante y eso preocupa a los profesionales en salud, ya que con esto nos estamos exponiendo prácticamente a un mayor contagio. Lastimosa y desgraciadamente ahora sacan un decreto supremo, la 4248, donde indica que dan 3 meses más de diferimiento, cosa que la ley no especifica en ese sentido, no le están dando lectura correspondiente a lo que dice la ley. Si es que el gobierno no va a hacer la modificación y no le va a dar un rezo a lo que es la ley 1294, la CONAMIPE Bolivia va a presentar un amparo constitucional para que se le dé cumplimiento a la 1294 al Tribunal Constituyente. Hola, ¿cómo estoy? Buenas noches, un gusto estar con todos ustedes. Día 73 de la cuarentena en Bolivia y segundo día de la flexibilización de la cuarentena dinámica en 5 departamentos del país. Temas importantes el día de hoy, elecciones, las próximas elecciones. Ya hay una fecha, vamos a hablar de inmediato con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, don Salvador Romero. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Un gusto poder hablar con usted para además ir ya aclarando algunas dudas que todavía tenemos con relación a esto. Hasta las 6 de la tarde nos señalaban de que en la Asamblea estaban esperando este proyecto de ley para modificar la fecha de las elecciones. ¿Han enviado finalmente? El Tribunal Supremo Electoral va a remitir el día de mañana el proyecto de ley que se anunció el día de hoy en una conferencia de prensa en el cual estuvieron presentes varios candidatos presidenciales expresando y señalando su acuerdo con la propuesta que ha realizado el Tribunal Supremo Electoral, que permite la flexibilización del calendario electoral y la fecha de la elección para el domingo 6 de septiembre. Este fue el resultado de proceso de concertación, de consulta y de negociación con todas las fuerzas políticas. Muy bien. Dentro de estas fuerzas políticas han estado miembros de Creemos. Se ha dialogado todas las fuerzas políticas, por supuesto algunas fuerzas políticas tienen la entera libertad y finalmente acompañar o no este proceso que ha presentado el Tribunal Supremo. Esto hace parte de la libertad y de las decisiones que tiene cada una de las organizaciones políticas. A ver, ¿quién ha definido la fecha de las próximas elecciones, por favor? El Tribunal Supremo Electoral llevó adelante este proceso de concertación, de consultas, pero para saber si existía predisposición en las organizaciones políticas para poder flexibilizar el plazo de la elección y fijar una nueva fecha. Las organizaciones políticas señalaron de manera afirmativa y luego se produjo una etapa también de negociación, de concertación en la búsqueda de una fecha que pudiera ser adecuada. Y se tomó, por supuesto, en cuenta los efectos de la pandemia, pero también la necesidad de dotar de certeza al proceso electoral boliviano. Y finalmente se resolvió que la fecha adecuada para este proceso es el domingo 6 de septiembre de 2020. Ese día los ciudadanos acudiremos a votar a un proceso electoral que será técnicamente sólido, políticamente imparcial
y con las debidas medidas de seguridad de salud pública. A ver, hasta el mes de septiembre estoy perdiendo un poco la cuenta. No sé si son 9 o 10 meses que pasarían desde las pasadas elecciones de octubre del año pasado. ¿Va a haber una nueva convocatoria para estas elecciones o van a continuar con el trabajo como anteriormente había anticipado? Se va a reanudar el calendario electoral, es decir, estamos dentro de este proceso electoral cuyo calendario electoral se suspendió el 22 de marzo por la cuarentena. Nos restan 45 días hasta la jornada de votación desde el momento en que se reanude el calendario electoral, lo que sucederá en la segunda quincena de julio, y se completarán las actividades pendientes, es decir, todas aquellas que debían realizarse desde el 22 de marzo hasta el 3 de mayo. Esos 45 días serán los que se completarán una vez que se reanude el calendario electoral y que nos permita llegar a la jornada de votación el domingo 6 de septiembre. Le hago esta consulta porque creemos tenía entre su lista de exigencias justamente esto, el de abrir el padrón para que personas que han cumplido de octubre a la fecha, que han cumplido 18 años, puedan votar en estas elecciones. Las normas que están en vigencia en el país, entre ellos el principio de preclusión, indica que todas las actividades que se realizaron desde el momento de la convocatoria del proceso electoral hasta el 22 de marzo están concluidas y están consolidadas. Por lo tanto, lo que se va a hacer es reanudar el calendario electoral y completar las actividades que estaban previstas y que están previstas en estos 45 días finales de este proceso electoral. Muy bien. ¿Y cuándo arrancaría este proceso? Ya para prepararse la pequeña campaña que van a tener en todo caso los partidos políticos. El proceso se va a reanudar en la segunda quincena de julio y vamos a completar los 45 días que faltan para llegar hasta el 6 de septiembre con todas las actividades que estaban ya previstas y programadas. Entre ellas, por ejemplo, la difusión de la propaganda y publicidad de las organizaciones políticas. Se van a reanudar también actividades como el sorteo de jurados y la capacitación de jurados, que van a tener modalidades nuevas porque estamos incluyendo todas las medidas de protección de salud pública. Muy bien, y eso también va a responder a algunas de las otras exigencias, tanto de Creemos como también de Juntos, ¿no es cierto? Preservar ante todo la salud de los bolivianos. Vamos a estar pendientes mañana, entonces, presidente, de la llegada de ese proyecto a la Asamblea Legislativa. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. A continuación, las 3 noticias que usted tiene que conocer. La razón por la que algunos pacientes recuperados de COVID-19 pueden volver a dar positivo, según la OMS, en segundas pruebas, no es por el virus infeccioso, no es reinfección, no es reactivación. Es en realidad parte del proceso de curación del cuerpo que es captado por la prueba y da positivo. China dejará de criar perros y gatos para el consumo humano. El Ministerio de Agricultura de China anunció que los perros han dejado de ser considerados ganado y que por tanto se prohíbe su cría en las granjas para su consumo humano, una decisión celebrada por las organizaciones animalistas. Estados Unidos ofrece recompensa de $5 millones por funcionario venezolano. El Departamento de Seguridad Interior señaló que la medida busca acabar con la corrupción y la criminalidad vinculadas al régimen de Nicolás Maduro. En pasadas horas se ha sabido que diferentes representantes de los partidos políticos se han reunido con el presidente del Tribunal Supremo Electoral para acordar una posible fecha rumbo a las elecciones generales de este año y se acordó que sería en la primera semana de septiembre. Estamos ya con don Gustavo Pedraza, que es candidato vicepresidencial de Comunidad Ciudadana. Muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Miriam. Como siempre, un gusto conversar con usted. Un gusto que usted esté esta noche con Hora 23. A ver, su primera impresión con relación a este acuerdo, y quiero que me cuente algunos detalles más, por favor. Bueno, el Tribunal Supremo Electoral hizo una propuesta hace semanas respecto a
a la franja de tiempo, y septiembre era como el límite, digamos, lejano. Creo que se ha cumplido con esta propuesta que ha hecho nuevamente el Tribunal Electoral de que las elecciones se puedan hacer una vez pase la etapa más crítica de la pandemia. Y ya no será el 3 de agosto la elección, como lo quería imponer el movimiento socialismo, sino que será ahora en septiembre, y nos parece lo más sensato en términos de tiempo. Ahora bien, tanto Juntos como Creemos, hoy acabamos de ver publicaciones que señalan que le estarían pidiendo al Tribunal Supremo Electoral garantías por la salud de los bolivianos. Bueno, es muy difícil en una crisis sanitaria que un órgano electoral dé garantía sobre la salud, porque el mismo gobierno nacional, ni ningún gobierno en ninguna parte del mundo lo puede hacer. Lo que sí estamos observando, y lo hemos hecho en varios documentos que hemos conocido, que los especialistas, es decir, la ciencia médica, afirma que la pandemia tendrá su pico más crítico en el mes de junio y julio. Entonces, hasta septiembre, entonces tendremos ya la pandemia en una etapa más estable y seguramente bajo control. Por lo tanto, se va a cumplir lo que todos hemos dicho, que la salud, la vida de los bolivianos tiene que ser la prioridad. Y en este sentido, en el mes de julio, cuando vamos a tener el pico mayor de esta crisis, estimamos que hasta septiembre, hasta agosto, septiembre, esta parte complicada, esta parte dramática va a pasar. Es importante mencionar también que urge resolver la crisis política, porque la crisis sanitaria, la pandemia es como la matriz, es la crisis matriz. De esta sale la crisis política y la crisis económica y la crisis social. Entonces es muy importante resolver la crisis política. ¿Para qué? Para asumir decisiones en el campo de la economía. ¿Y cómo se resuelve la crisis política? La crisis política de legitimidad, la transitoriedad se ha convertido en precariedad democrática. La legitimidad es mínima del gobierno de transición, y esta crisis se resuelve con elecciones. Por lo tanto, vamos hacia esas elecciones, ahí vamos a resolver la crisis política, va a emerger un gobierno legítimo con mucho apoyo popular para enfrentar la crisis económica, que va a ser, obviamente, desde todo punto de vista, va a ser muy dura, y necesitamos un gobierno que ya sea legitimado por el voto popular y pueda conducir el Estado boliviano por 5 años. Usted lo ha dicho, porque estamos atravesando una situación mundial que nos afecta también a nosotros, y se va a requerir un gobierno realmente bastante fuerte, con mucho conocimiento de gestión pública, gestión social, para poder salir adelante de este problema, porque se nos viene encima también una crisis económica que ojalá no sea tan fuerte como todo el mundo está vaticinando, ¿no es cierto? Pero en medio de esto también ha llamado la atención el hecho de que Juntos haya publicado una carta y en la que le pedían al Tribunal Supremo Electoral que de una vez por todas defina las elecciones y que ellos iban a cumplir con determinada fecha. Sin duda, hemos visto esa nota el día de ayer, y creo que los consensos son importantes cuando la legitimidad es débil en un gobierno de transición, cuando la transitoriedad se ha convertido ya en una precariedad para poder gobernar con obediencia, con confianza de la sociedad. Es muy importante el consenso con otras fuerzas políticas, y en este caso lo que ha logrado con concertar el Tribunal Supremo Electoral es eso. Ha construido un consenso que ha sido incluso saludado por las Naciones Unidas, por el secretario general de las Naciones Unidas. La comunidad internacional ve qué es lo que está pasando en Bolivia, conoce lo que ha sucedido en noviembre, en octubre del año pasado. Por lo tanto, están haciendo un seguimiento, y la comunidad internacional está aprobando, está dándole, digamos, un apoyo a la decisión del Tribunal Supremo Electoral de fijar fecha de elección para el mes de septiembre de este año. Y hoy nos hemos enterado, y me gustaría también conocer su criterio con relación a esto, de que Fernando Camacho, que es el candidato a la presidencia por Creemos, dijo que no es parte de este acuerdo que ustedes habrían suscrito, ustedes y otros políticos, con el Tribunal Supremo Electoral. Bueno,
El Tribunal Supremo Electoral es un órgano de poder, es decir, él es el que define lo que va a suceder en cuanto a fechas, en cuanto a calendario. Es un órgano como lo es el órgano legislativo, por lo tanto tiene toda la atribución para convocar, para invitar, para decidir. En ese sentido, en base a esa competencia, el Tribunal Supremo Electoral está fijando una fecha. Respetamos toda la percepción o la posición que puedan tener otras organizaciones políticas, pero hay que acatar lo que ha dispuesto en este caso el Tribunal Supremo Electoral, y tenemos que ser conscientes, subrayo nuevamente, las crisis políticas se resuelven con elecciones. Cuando no hay una resolución democrática de la crisis política, emergen las tentaciones autoritarias. Entonces, nosotros estamos encaminados hacia una elección. Todos, pero absolutamente todos, y así lo hemos dicho nosotros en Comunidad Ciudadana y desde Comunidad Ciudadana, tenemos que preocuparnos por la salud de la gente, tenemos que proteger la salud y la vida de la gente. Lo hemos venido haciendo estos meses, vamos a hacerlo en los próximos meses y estamos a 90 días de la elección. Todos los estudios apuntan y dicen, concluyen que la parte más crítica va a ser superada ya cuando las elecciones sean. Por lo tanto, es posible. Es sensato hacer elecciones en el mes de septiembre, pero fundamentalmente es necesario. No podemos seguir en transitoriedad que ya es precaria. La democracia, el proceso democrático, no puede estar en un hilo, pendiente de un hilo, tiene que fortalecerse. Esta transición tiene que convertirse en estabilidad democrática, y eso se lo hace solo a través de las elecciones, a través del voto popular. Exactamente, gracias don Gustavo, gracias por haber conversado con nosotros esta noche, le mando un abrazo. Igualmente, gracias Miriam. Que le vaya muy bien, vamos a una pausa, por favor. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Hoy nos complace dar la bienvenida a un nuevo cliente en este Hora 23, al señor Iván Velarde de Express TV, que viene con consejos importantísimos, especialmente para su bienestar y su salud. ¿Cómo está, Iván? Muy buenas noches, bienvenido. Gracias, Miriam, por este enlace y por permitirnos llegar ahora a las personas que nos están viendo en todo Bolivia. Ahora más que nunca sabemos lo importante que es cuidar nuestra salud y prevenir problemas. Las varices no están fuera de eso, pero ahora estas personas que tienen varices pueden revertir el problema y tenemos una solución práctica, económica y desarrollada en base a extractos naturales. Vamos a ver estas imágenes de apoyo donde vamos a comprender cómo es que se llegan a formar las varices y cómo se pueden ir eliminando. Las varices son básicamente un problema de irrigación sanguínea. La sangre no está circulando de la manera correcta y esto produce inflamación, dolores y calambres en ciertas áreas del cuerpo. Las varices se producen en los pies y piernas. Esto va haciendo que con el tiempo este dolor vaya siendo creciente y no podamos desempeñar nuestras actividades regulares. Las principales causas, la primera, el factor hereditario, pero esto se acrecenta mucho, curiosamente, con los mismos grupos de riesgo que estamos hablando ahora. Personas de presión alta, personas con sobrepeso, personas con diabetes, todo este tipo de personas que además del factor hereditario tienen un problema de varices, deben cuidarse aún más que otras personas. Existen otras causas menores, como por ejemplo el factor hormonal, el sedentarismo, la falta de actividad física y en el caso de las mujeres, el uso de zapatos de tacón. Ahora bien, las varices, en el caso de los varones normalmente no empiezan como varices, sino como unas manchas. Y en el caso de las mujeres como unas pequeñas arañitas. Estas arañitas van creciendo y al crecer van generando estas manchas oscuras y unas varices aún más crecientes. Importante, si usted está teniendo en este momento este problema de varices, ¿qué debe hacer? Empezar a llamar a los números de pie de pantalla porque ahora tenemos habilitadas 50 promociones para cada ciudad capital de Bolivia y además podemos hacer envío a provincias, pero solamente en las zonas donde está habilitado el envío a provincia.
Esto que vemos son varices más inflamadas, varices que ya producen dolores, calambres y pesadez que normalmente terminan en una cirugía. ¿Qué debe hacer? Usted evitar llegar a complicaciones mayores. No llegue a tener estas varices tan inflamadas o, por último, en el caso de las personas con diabetes, que llega a reventarse las varices y a generar esto que vamos a ver a continuación, que es una úlcera varicosa. Importante, las varices muy inflamadas y las úlceras varicosas solo se pueden llegar a resolver en una cirugía. Sabemos que no estamos en posición de irnos a operar a un hospital por un problema de varices. Ahora tenemos que, antes de llegar a estos extremos, usar un producto como es Bariley Forte, una crema desarrollada en base a extractos naturales y aceites esenciales que con 2 aplicaciones, una en la mañana y otra en la noche, usted va a poder revertir el problema. Desde el primer día va a notar cómo desaparece el calambre, el dolor y el adormecimiento. Y luego de los primeros 15 días, cómo van desinflamando y desapareciendo estas varices. Querida Miriam, dejemos que las imágenes hablen por sí solas. Lo que estamos viendo son antes y después de testimonios de personas que en Bolivia han utilizado la crema de Bariley Forte y han conseguido revertir el proceso. Para esto requiere usted 2 meses de tratamiento. Por eso, para las personas que ya se están comunicando los números de pie de pantalla y están accediendo a la promoción especial, hoy van a tener un precio muy especial y un precio de descuento, pero solamente tenemos 50 promociones habilitadas. Qué bonito ser una persona que diga, ¿saben qué? Yo antes tenía varices y ahora, gracias a Bariley Forte, las he eliminado. Ya no tengo dolor, ya no tengo calambre, vuelvo a ser la persona de antes, puedo estar mucho de tiempo de pie, no me duelen los pies al estar echado, no me duelen los pies al terminar la jornada. Y ahora que estamos con estos problemas, sabemos la importancia de prevenir. Así que, para que usted tenga piernas sanas y saludables, es importante que utilice el producto Bariley Forte. Vamos a volver al estudio central, donde vamos a ver la promoción del día de hoy. Cada frasco de Bariley Forte cuesta 340 bolivianos. Atención, si usted es una de las 50 personas que ya está llamando en este momento estos números de pie de pantalla y se está comunicando ya, usted por el mismo valor de los 340 bolivianos va a tener acceso no a 1, sino a 2 frascos del producto Bariley Forte con entrega a domicilio. Nosotros hacemos las entregas con todas las normas de salud y siguiendo los procedimientos de bioseguridad que exige el gobierno, solamente en los horarios establecidos con permisos y envío a provincias que sí se puede hacer. Así que, por favor, en este momento comuníquese ya a los números de pie de pantalla, no quede afuera de la promoción y pida su Bariley Forte. Querida Miriam, agradecido contigo y las personas que tienen varices, también agradecidas contigo por habernos permitido este enlace y llegar a todos ellos. Un saludo, Iván, y una vez más, bienvenidos a todos de la empresa Express Forte. Como lo hemos escuchado al presidente del Tribunal Supremo Electoral, mañana ellos enviarán a la Asamblea Legislativa este proyecto de ley para fijar ya esta fecha como definitiva, la del 6 de septiembre, para la realización de las elecciones generales. Y estamos viendo además un mensaje que ha mandado el secretario general de Naciones Unidas, que ha acogido con beneplácito el anuncio realizado hoy por el presidente del Tribunal Supremo Electoral de la nueva fecha para la realización de las elecciones generales del 6 de septiembre próximo, y está pidiendo tanto a las autoridades como también a los partidos políticos que cooperen plenamente con el Tribunal Supremo Electoral para la realización de elecciones pacíficas, transparentes e inclusivas. Vamos a hablar justamente de esto porque hay que conocer un poco más de detalles de esta reunión que han sostenido representantes de los partidos políticos con el Tribunal Supremo Electoral, y para ello voy a invitar al senador Efraín Chambi del MAS, a quien saludo. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Miriam, un gusto saludarla a su teleaudiencia y gracias por darnos la oportunidad de poder dirigir al pueblo boliviano a través de este medio de comunicación. Un saludo cordial a Cacho Herrera, que alguna vez hemos estado en el mismo sector. Muchas gracias. Exactamente, también te doy la bienvenida a Edwin Herrera, vocero de la Alianza Juntos. Buenas noches. Buenas noches, Miriam. Un
placer estar en contacto con usted, con el senador Chambi y con toda la audiencia de Bolivisión. A ver, parece que volvemos a calentar motores ya con rumbo a las elecciones generales, ya con una fecha que prácticamente ha salido de un consenso de los partidos políticos, ¿verdad? A excepción de Creemos, por lo que se ha anticipado hace algunas horas. Senador, ¿cómo ha sido esta reunión, por favor? Bueno, primero saludar la decisión asumida por el órgano electoral después de muchos días de silencio que nos tuvo en la incertidumbre al país, al extremo que inclusive la bancada del MAS, el pasado viernes tuvimos que activar un mecanismo legislativo como es una minuta de comunicación. Ayer ya hubo algunos indicios, luces del órgano electoral de ya dar certidumbre al país. Saludamos la reunión de los partidos políticos. Nuestro delegado ante el órgano electoral, conjuntamente con nuestro candidato, participaron evidentemente de esta reunión. Los resultados de conocimiento público, y ahí estamos, la bancada del MAS, nuevamente anteponiendo la vida y la salud, quedando desvirtuado las falacias, las malas acusaciones que nos han hecho en los últimos días de que el MAS tenía un propósito electoral, que estábamos queriendo apresurar las elecciones o que estábamos forzando. Por segunda vez, la bancada del MAS va a viabilizar un trámite, una demanda de órgano electoral que en jurisdicción y competencia corresponde pueda hacer este trámite. Esperemos que los próximos días llegue, o las próximas horas llegue a la Asamblea Legislativa Plurinacional y será obviamente atendido con prioridad, puesto que el país está esperando obviamente una nueva agenda electoral y también defina la fecha de elecciones del órgano electoral. A ver, Edwin, ¿cómo ha sido recibido esto en Juntos? Porque si bien Creemos ha tenido su posición muy clarísima de que no está de acuerdo, no es parte de este acuerdo, ¿qué pasa con Juntos? Bueno, hemos emitido un comunicado oficial anoche en el que señalamos 3 aspectos tremendamente importantes. El primero de ellos tiene que ver con que estamos en esta situación tratando de resolver la crisis política que se produjo en octubre y en noviembre del año pasado, porque la democracia boliviana fue atentada, fue golpeada por un grosero fraude electoral cometido por Evo Morales y el MAS. Este es el directo antecedente de por qué estamos buscando la posibilidad de la realización de nuevas elecciones en el país, transparentes, libres y con el voto secreto de los bolivianos habilitados para votar. El otro tema importantísimo es que le pedimos al Tribunal Supremo Electoral que defina de una buena vez la fecha, porque esa es su responsabilidad, es la máxima instancia del órgano electoral plurinacional. Y lo tercero, que también es muy importante, es que la Alianza Juntos, no siendo parte de este acuerdo que mencionan autoridades electorales y representantes de partidos políticos, vamos a acatar democráticamente la fecha que se ha señalado. Esperemos que el Tribunal Supremo Electoral haya consultado la opinión, el criterio de especialistas, de epidemiólogos, de organismos vinculados a la salud dentro y fuera del país. Ojalá que lo haya hecho. Y si es así, nosotros, por supuesto, vamos a acatar democráticamente esta fecha para resolver esta crisis política que no ha sido superada todavía y que es fruto del fraude electoral. A ver, voy a continuar contigo, Edwin, porque ha habido muchas voces que han señalado cómo es posible que se abran las iglesias, incluso porque habían anticipado que solamente para el 30% de capacidad, ¿no es cierto? Y hay otras personas que señalaron, bueno, si se va a poder ir a misa, ¿por qué no vamos a poder ir a elecciones? Edwin. ¿Me escuchas, Edwin? Sí, sí escucho. ¿Qué opinión tienes con relación a eso? Bueno, esperemos que las condiciones estén dadas para esta fecha. Es muy importante allí el criterio de quienes son especialistas y ya conocen estos especialistas el comportamiento de la pandemia en nuestro país. Esperemos, y lo hacemos la verdad de manera genuina, de todo corazón, que se produzcan las posibilidades mínimas para hacer la elección el 6 de septiembre. Nosotros no queremos, como lo ha dicho algún partido
prolongarnos en el ejercicio del poder, ni mucho menos. Hay que resolver la crisis política y la única manera de superarla es volviendo a las urnas y el pueblo vote de manera transparente y que no haya ningún tipo de manipulaciones como ocurrió el año pasado. Muy bien. Senador Chambi, entre las exigencias que ha mencionado Fernando Camacho, el candidato de Creemos, está uno, obviamente, el de preservar la vida y la salud de los bolivianos, como segundo lugar, desmontar la maquinaria fraudulenta del MAS y también el voto de los jóvenes que cumplen 18 años hasta el día de las elecciones. Esto de desmontar la maquinaria fraudulenta del MAS, ellos piden un voto, o sea, un ciudadano, un voto. ¿Qué dice usted? Bueno, primero decirle a Fernando Camacho, su reclamo tendría que dirigirle a la presidenta Yanine Áñez, quien designó como presidente del órgano electoral o como vocado del órgano electoral al señor Salvador Romero, que en este momento está presidiendo el órgano electoral. Nosotros entendemos que es un órgano totalmente independiente, puesto que el resto de los miembros han sido designados por la Asamblea de Legislativa. Por otra parte, aclarar a Cacho, con todo el respeto y con el cariño que le tengo, el gran problema que tienen en este momento juntos es pues ser a la vez candidato. Y es un serio y grave problema. Y lo peor es que están haciendo lo que han criticado siempre a nuestro hermano Evo Morales Saima, quienes obligaron a que salga del país. Decir que la democracia ha sido atentada por un fraude, falta la verdad. Sabemos que organismos internacionales han certificado que no ha habido fraude en el país, sino ha habido ciertas alteraciones que se dicen en el cómputo final de lo que llaman el tema de lo que es el TREP, ¿no? Que es un tema que hay que entenderlo. Además, estos resultados han sido, entiendo, comunicados también a la Asamblea Legislativa Plurinacional en ese momento. Hay fundadas razones para desvirtuar lo que asevera el señor Herrera. Yo solamente le invito al señor Herrera y a todos los televidentes y voceros de los partidos del oficialismo ahora, antes oposición, a que hagamos una campaña limpia, en igualdad de condiciones, sin estar diciendo falacias. Lo que es malo hay que cuestionar y nosotros siempre lo hemos hecho. En esta ocasión, lo que está claro y contundente es que el MAS nuevamente está anteponiendo la vida y la salud y vamos a viabilizar nuevamente un trámite del órgano electoral. Lo que otrora nos dijeron el 3 de mayo, que nosotros estábamos imponiendo una nueva fecha de elecciones, que nosotros estábamos forzando a elecciones, cuando sabían muy bien los del oficialismo que había que dar un nuevo plazo al órgano electoral, puesto que si no dábamos con ley, se tendría que haberse llevado a las elecciones el 3 de mayo. Y eso era realmente totalmente imposible y nosotros estuviéramos incurriendo una gran irresponsabilidad. Hemos cumplido, como siempre, con nuestro deber constitucional, lo seguiremos haciendo y esperemos que también el oficialismo sepa reconocer este desprendimiento que lo hemos tenido por la patria, pero principalmente por la paz y la tranquilidad. Y algo muy importante, Miriam, recordaba Cacho Herrera, quienes pacificaron realmente al país somos la bancada del movimiento socialismo. Si no garantizábamos nuevas elecciones el pasado año, el país estaba realmente polarizado. Si no brindábamos nuevos vocales en objetividad y en total imparcialidad, no hubiese habido este órgano electoral. Que mal o bien, yo siento que el señor Salvador Romero y el equipo de vocales, o la sala plena, el órgano electoral, está actuando, si no es perfectamente, al menos hoy han dado certidumbre y además han tenido la capacidad de poder concertar con los partidos políticos. Saludable, por cierto, y esperemos que la población boliviana acompañe y nosotros también acompañaremos desde la bancada del movimiento socialista. Edwin, ¿quieres decirle algo al senador? Sí, yo le tengo un aprecio enorme al senador Chambi y con ese aprecio, con mucha humildad, le tengo que pedir que no mienta al país. La OEA ha hecho una investigación y hay un informe de la Organización de Estados Americanos que señala con mucha claridad que se ha cometido un fraude electoral en las elecciones de octubre del año pasado. ¿Acaso no se acuerdan entonces los amigos del MAS que interrumpieron el TREP? ¿Acaso no se acuerdan que cambiaron los datos de muchos recintos electorales para que se vuelquen y aparezcan como votos favorables al MAS?
¿Acaso no se acuerdan de las barbaridades que han ocurrido en los equipos informáticos que estaban instalados en la Corte, o en el Tribunal Supremo Electoral? Todo eso ha sido revisado y la conclusión de la OEA es que se ha cometido un fraude electoral. En palabras más simples, el MAS le ha robado la voluntad soberana democrática del pueblo boliviano en un atentado jamás visto en la historia democrática reciente de nuestro país. Y por eso es que estamos en la búsqueda de una nueva elección. No es que por locos o porque nos gusta ir a las urnas cada año, estamos ensayando varias veces la posibilidad de ir nuevamente a votar. No. Es porque se ha cometido un fraude electoral. Yo le pregunto al señor o al senador Chambi, ¿dónde están los vocales del Tribunal Supremo Electoral que fueron la correa de transmisión de ese fraude? La señora Choque está encarcelada, está detrás de las rejas. El señor Costa está en este momento detenido domiciliariamente. Los otros vocales del Tribunal Supremo Electoral anterior a este también están guardando detención preventiva. Y no es porque tenían deudas, es porque cometieron un fraude electoral grosero, obsceno, jamás visto en el país. Así que yo creo que hay que dejar las cosas claras. Nosotros nos ratificamos en nuestra posición de acatar la fecha que se ha establecido, porque va a ser la manera en que el país de una vez defina libremente, sin manipulaciones, sin fraude, quiénes van a ser sus gobernantes. Muchísimas gracias a ambos por haber conversado con nosotros, y este parece que va a ser el anticipo de lo que tendremos en las próximas elecciones. Senador, muy buenas noches. Muchas gracias. Simplemente decir a Cacho de que el MAS ganó el pasado año, volveremos a hacerlo con el permiso y la voluntad del pueblo boliviano. Muchas gracias y muy buenas noches. Que le vaya muy bien, Edwin, buenas noches. Muchísimas gracias por la entrevista. Un gran saludo al senador Chan. Que les vaya muy bien a ambos, gracias. Ahora, van a quedar pendientes todavía algunos temas, como por ejemplo, ¿qué va a pasar con la huella digital? Con esto de el distanciamiento social, no tocar superficies, el barbijo, el cuidado. 1, 2, ¿cómo se va a tomar en cuenta el voto en el exterior? También tomando en cuenta que algunos países todavía, quizás para ese momento, continúen en cuarentena. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa con relación a estos temas y lo que vaya a decir en los próximos días el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, más adelante estaremos, hablando con un periodista boliviano que vive en Washington, D.C. para hablar justamente y analizar lo que está pasando allí en este país. Ya son varios días, este es el 8º día desde que asesinaron a George Floyd y las manifestaciones no están parando. Tampoco los actos vandálicos, porque hay que decirlo así. No solamente son manifestaciones, son protestas por el asesinato de George Floyd, sino también hay actos que están reñidos con la ley. Volveremos enseguida. Estados Unidos parece una bomba de tiempo, y es que 8 días después del asesinato del afroamericano George Floyd, los disturbios continúan en aquel país y también ya se están viendo en otras naciones. Donald Trump está dispuesto a usar el ejército para restaurar el orden. El presidente estadounidense prometió el lunes desplegar a las Fuerzas Armadas ante el estallido de protestas y disturbios por la muerte de un hombre de raza negra a manos de un policía blanco. Si una ciudad o estado se rehúsa a tomar las acciones necesarias para defender la vida y propiedad de sus residentes, desplegaré al ejército de Estados Unidos y rápidamente resolveré el problema para ellos. Ciudades como Nueva York o Washington decretaron un toque de queda ante las manifestaciones que estallaron por la muerte de George Floyd, un hombre negro de 46 años que fue asfixiado por un policía blanco que lo inmovilizaba en Minneapolis. La familia de Floyd difundió el lunes los resultados de una segunda autopsia, que señalaron que el policía le causó una asfixia mecánica, contradiciendo las conclusiones de una necropsia preliminar. Not only was the knee
on George's neck, the cause of his death. No solo fue la rodilla en el cuello de George la causa de muerte, sino también el peso de los otros 2 policías en su espalda que no solo impidieron el flujo sanguíneo a su cerebro, sino que también el aire a sus pulmones. Eso involucra criminalmente a todos los policías en la escena y sin duda los hace civilmente responsables. En Minneapolis, el hermano del fallecido visitó un memorial improvisado en el lugar del incidente y pidió que cese la violencia. Hagámoslo de otra manera, dejemos de pensar que nuestro lugar no importa y votemos, no solo por el presidente, sino también en las primarias, voten por todo. En muchas protestas, los manifestantes se pusieron de rodillas en un gesto popularizado por los deportistas para denunciar la violencia policial que sufren los afroestadounidenses. Estamos ya en contacto directo allí en Washington, D.C. con el periodista boliviano Henry Llanos, a quien saludo cariñosamente, compañero cochabambino. Además, ¿cómo estás, Henry? Muy buenas noches. Miriam, muy buenas noches, muy contento de reencontrarme contigo y gracias por esta oportunidad. Qué complicada situación la que están viviendo allí en los Estados Unidos, Henry. Tú que eres periodista, que además trabajas en medios en los Estados Unidos, ¿cómo se está viendo este panorama? Muy sombrío, muy bien, porque al margen de lo que has explicado ya, el problema del virus, estamos nosotros debatiendo la situación social de Estados Unidos. Hay una diferencia. Por ejemplo, continúan los jóvenes frente al Capitolio de Astral. La policía está precisamente presionando para que estas manifestaciones no vayan a crecer como han crecido en otros estados. Más de 15 estados han declarado estado de sitio y por lo menos unas 35 ciudades han decretado lo mismo en relación a los últimos hechos. Lo que realmente preocupa es que todas estas manifestaciones, lo manifestaban esta mañana los organismos de salud pública, de sanidad, decían que todas estas manifestaciones todavía estarían determinando un acercamiento innecesario de tanta gente y aún no tenemos ningún panorama concreto de la lucha contra el coronavirus. Exactamente, y eso es lo que ha llamado la atención, como que de pronto se han olvidado de que existe el COVID-19, ¿no es cierto? Pero además, en medio de este panorama tan sombrío, con tantas protestas, tantas ciudades, con el toque de queda, la amenaza de que la Guardia Civil puede tomar en cualquier momento estas ciudades, está el hecho de que se ha dejado de lado otro tema como el del Obamagate, por ejemplo. No, muchos temas que se han quedado de lado porque en este momento la preocupación de la gente era de poder salir y reactivar la economía, pero con semejante convulsión también hay que pensar 3 veces. Y para esto, por ejemplo, las cosas se complican más con la actitud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en su momento ha declarado que va a sacar la guardia. Todas han sido amenazas, no ha sido conciliador, ha estado actuando de una manera que nadie se explica. Ayer, dentro de lo que va significando esta presión que tiene en la gente joven, los manifestantes, se hizo una parte, salió el presidente para hacer un honor, un homenaje a aquella catedral que habían incendiado los manifestantes nocheantes, pero nadie sabía qué significaba y es por eso que hoy el Departamento de Defensa de Estados Unidos se ha desmarcado de las palabras del presidente Donald Trump sobre hacer uso del ejército para sofocar las protestas y disturbios registrados en varios puntos del país a raíz de la muerte de George Floyd. El Pentágono, que no ha hablado de la movilización de tropas para este fin, ha especificado que considera mejor idea confiar en la Guardia Nacional para llevar a cabo este tipo de tareas, según nos han informado de la agencia de noticias Bloomberg directamente. Y esto va precisamente
oscureciendo más el panorama, porque ya hay más división, hay más complicación en el ambiente social estadounidense. Otros temas han pasado desapercibidos. Por ejemplo, hoy se están celebrando las elecciones primarias presidenciales demócratas en varios estados. La votación es por correo y estarían llevando adelante, pero ahora vamos a ver los resultados. Tal vez no alcanzamos la cantidad de gente que realmente estaban esperando quienes han organizado estas primarias demócratas. Claro, y esa votación por correo también es muy polémica, ¿no es cierto? Había apuntado también en determinado momento el presidente Trump, pero también algo que ha llamado la atención, Henry, es el hecho de que en Minneapolis las autoridades, desde el alcalde, no han tomado una decisión oportuna después del asesinato de George Floyd. Aquello ha incendiado evidentemente a la población, ¿no es cierto? Cuatro días después recién lo detienen y bueno, lo arrestan posteriormente. Ha salido ya la autopsia, esta autopsia que dice que es homicidio simple y puro. Eso significa que es asesinato. Aquí no ha habido un homicidio involuntario, es asesinato, ¿no es cierto? Y por eso deberían, en este caso, procesarlo las leyes en los Estados Unidos. Y algo que ha llamado la atención también es un estudio que ha realizado Rasham Rowan, investigador de la Brooklyn Institute, de que dice que la policía mata un negro cada 40 horas. Esto es terrible, cada 40 horas. Y otra cosa más que llama la atención, lo que dijo el actor Will Smith, que no ha sido reciente, ha sido hace varios años, que dijo, el racismo no está empeorando, solo que ahora se está grabando. Las redes sociales, las cámaras, los celulares están mostrando rápidamente lo que está pasando, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Y es que precisamente, Miriam, luego de haber estado lamentando, tú que has visto, toda la gente que ha visto las imágenes, por Dios, se le sensibiliza, se le arruga el alma, como digo yo, y dan ganas de llorar, porque es un hombre que se está debatiendo entre la vida y la muerte. No terminan estos actos, no terminan de pasar estas lamentables actividades de los policías. Ya vemos por los medios de comunicación, ya vemos por la televisión otros policías haciendo abuso de unos jóvenes que estaban en un determinado lugar, haciendo ese abuso de poder, extremando la fuerza en situaciones que no competen, porque muchas veces se ha visto que estos policías han actuado con gente que ya estaba enmanillada, que ya estaba en el suelo, y a comprender. Estas actitudes han determinado que mucha gente sienta vergüenza ajena y obviamente han salido determinaciones muy especiales. Por ejemplo, te digo, la esposa del oficial que puso su rodilla en George Floyd, hoy precisamente decía que renunciaba al apellido, que el divorcio es inminente, claro, y que no quiere saber absolutamente nada de relacionarse con el que fue su esposo. Y todo esto lo ha hecho desde hace algunos días atrás, donde se ha contactado con la familia, les ha entregado sus sentidos pésames, y obviamente hoy el detalle es que va a dejar de llevar el apellido, porque normalmente aquí en Estados Unidos, cuando dos personas se divorcian, claro, por conveniencias, digamos, de papeles y de muchos negocios, la gente, las mujeres conservan el apellido del esposo, pero en este caso, por ejemplo, ese detalle determina la vergüenza que se siente con actos como los que hemos visto en las semanas pasadas. Gracias, querido Henry. Ya estaremos en otra oportunidad conversando sobre lo que pasa allá y especialmente cómo se afecta la comunidad latinoamericana. Un abrazo. Muchísimas gracias, Miriam. Quería acotar algo que ha sido muy importante. Los periodistas han sido los más damnificados en estos últimos días. 100 casos han pasado a la CPJ para investigación por abusos también contra los periodistas que están cubriendo en primera línea lo que ocurre aquí en Estados Unidos, y ojalá que todo esto mejore y que Dios nos bendiga a todos. Gracias, Miriam. Que te vaya muy bien, que te vaya muy bien. Es que hay una polémica muy interesante con relación a los medios. Y antes de irme a la pausa, este tipo de movimientos, estas protestas por la muerte de George Floyd, evidentemente al parecer se han cambiado. ¿Por qué? Porque ahora se están viendo actitudes vandálicas, lo han estado viendo en diferentes días, saqueos, robos, asaltos, destrucción de propiedad privada, aquello que nada tendría que ver con honrar la memoria de un hombre que ha muerto por la brutalidad policial en los Estados Unidos. Pausa. Ya retorna, Hora 23.
A ver, un datito antes de ir con la nota que quiero presentarles. En la China en los últimos días se han realizado como 100.000 pruebas. De estas, 300 solamente han salido con COVID positivo. Nada más. Así es que Wuhan ya prácticamente ha controlado esta epidemia. Pero Rusia en días pasados ha anunciado con bombos y platillos ya la fabricación de un gran antiviral que, según ellos dicen, va a frenar la proliferación de este COVID. Científicos crearon un anticuerpo monoclonal que puede derrotar al nuevo coronavirus en el laboratorio. Un avance incipiente pero prometedor en los esfuerzos por encontrar tratamientos y frenar la propagación de la pandemia. El anticuerpo experimental neutralizó al virus en cultivos celulares. Si bien se encuentra en una fase inicial del proceso de desarrollo de medicamentos, antes de la investigación en animales y los ensayos en humanos, el anticuerpo podría ayudar a prevenir o tratar la COVID-19 y las enfermedades relacionadas en el futuro, ya sea solo o usado en combinación con otros medicamentos. Se necesita más investigación para ver si los hallazgos se confirman en un entorno clínico y con qué precisión el anticuerpo derrota al virus. El anticuerpo, conocido como 47D11, ataca a la proteína espiga que le da al nuevo coronavirus una forma de corona y le permite ingresar a las células humanas. En los experimentos de Utrecht no solo derrotó al virus responsable del COVID-19, sino que también a un virus de la familia de coronavirus con proteínas espigas similares que causa el síndrome respiratorio agudo severo o SARS por sus siglas en inglés. Da cuenta con estas investigaciones que cada vez van avanzando y en diferentes partes del mundo es posible que ni siquiera tengamos que utilizar la mentada vacuna. Nada más, como siempre, gracias por estar con nosotros. Volveremos con temas interesantes en próximas horas. Que tengan un buen descanso. Porque aquí